tengan su método, los que no, acérquense con alguien que vea que tiene un método. Nuestro estudio bíblico, vamos en la página 13 de la primera parte. El tema que vamos a empezar a dar este día es la justificación. Amén. ¿Cuántos creen que a través de Jesucristo nosotros somos justificados? Amén. Y si no, lo va a ver hoy, lo va a aprender. Amén. Y ahora vamos para que Dios bendiga todo lo que se haga, así que vamos a ir directamente al estudio. Y quiero que me acompañe a Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos a tomar el tema de la justificación. Amén. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Punto número 1, ¿qué es la justificación? Amén. De la palabra griega que significa, viene de la palabra griega que significa absolver, declarar justo a alguien. Sabemos que a través de Jesucristo tú y yo somos justos por medio de Él. Amén. No por medio de nuestras obras. Amén. Dice que nuestras obras son muertas si no hay fe. Y la fe también es muerta si no hay obras. Pero vamos a hablar de la justificación. Amén. En el punto número 2 dice: ¿cómo se da la justificación? Si vamos a ir en su método, hermanos. Si no, acérquese con alguien que tenga. Por favor, quiero que me sigan en los métodos de estudio. ¿Cómo se da la justificación? Dice el inciso A: al pecar hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Amén. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Quiero que esté aquí bien atento. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos, dígale a su hermano que tiene al lado, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto nos lleva al pecado original. Amén. ¿Cuántos de ustedes no pecan? Yo quiero hacerle una pregunta, no me la conteste. O ahora yo les voy a preguntar: ¿cuántos pecamos? Amén. ¿Sí? Que no tendría que pecar. Eso sí. Amén. Y ahorita vamos a ver esta parte. Y quiero hacer aquí un paréntesis. Y lo quiero llevar como Pablo habla de esta parte. Habla del pecado. ¿Por qué tú y yo estamos destituidos de la gloria de Dios? A lo mejor dices, alguien que nace, un bebé, no está destituido porque dice que el reino de los cielos es de Él. Pero cuando crecen, cambia la mentalidad, ¿verdad? Y siempre vienen las tentaciones. ¿Cuántos en su adolescencia no hicieron locuras? Hablo de los hermanos casados o que ya tienen hijos. Amén. Todos. Mas sin en cambio dice el Señor que a través de la fe tenemos paz para con Dios por medio de Señor Jesucristo. Eso quiere decir que por eso tuvo que venir Jesucristo, para ti y a mí justificarnos con su Padre, con Dios. Amén. Y quiero que vayamos, lo voy a llevar adelantito a Romanos capítulo 7 para que entendamos un poco más esta parte. Romanos capítulo 7, versículo del 3 al 6. Quiero que leamos del 3 al 6. Dice la palabra de Dios: así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere es libre de esa ley.
De tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de ¿quién? De Cristo. Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto. Diga conmigo, fruto para Dios. Amén. Porque mientras estábamos, dígale a su hermano, mientras estabas, declárenlo. Mientras estabas en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto. ¿Para qué? Porque dice que la paga del pecado es. Pero ahora estamos, dile a tu hermano, pero ahora estamos libres. Libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. ¿Cuántos han muerto en Cristo y resucitado en Cristo? Amén. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que si sirvamos bajo el régimen del nuevo, es del Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo, el que nos fue dado para estos tiempos, amén. Y no bajo el régimen viejo de la letra. Le voy a explicar algo a qué se refiere esta parte. Ahorita vamos a entender un poco más. Amén. Aquí Pablo estaba hablando de una ley en la cual tú cuando te dicen ley, luego te vas a ¿qué? A los 10 mandamientos, ¿sí o no? Pero todo, no nomás los 10 mandamientos, todo lo que hacían en el Antiguo Testamento, todos los que vivían bajo la ley. Amén. ¿Por qué? Porque había un pecado tremendo. Si los 10 mandamientos, la iglesia, la gente, los hijos de Dios no hubieran abierto los ojos, porque los 10 mandamientos nos dicen los pecados que no debemos de cometer. Amén. Amén, hermanos. Sí, amén. Pablo aquí está hablando de la ley, una ley de vida, una ley de pecado, una ley en la cual tú y yo estamos destituidos de la gloria de Dios. La gente que no ha venido a Jesucristo por esa ley de pecado está perdida. Amén. Amén. Aquí Pablo, y vamos más adelante al 7, vamos a entender un poco más. Dice, ¿qué diremos pues? La ley, ¿qué dice? ¿Es pecado? Dice, en ninguna manera, refiriéndose a la ley que Dios dio. Pero yo no conocía el pecado, sino que por la ley. Porque tampoco conociera la que. Uno de los 10 mandamientos dice, no codiciarás. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí, ¿qué dice? Codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Diga conmigo, vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió. ¿Y yo qué dice? Esto quiere decir, el pecado viene, le abrió los ojos, conoció que estaba mal. Mucha gente no se da cuenta que está viviendo en pecado. Mucha gente no se da cuenta que está viviendo mal. Aquí dice Pablo, el pecado revivió, entonces lo vio, lo miró y dijo, ¿yo qué? Tuvo que morir. Tuvo que morir ¿a qué? A las pasiones. Tuvo que morir como tú y yo cuando venimos a Jesucristo. Tenemos que morir a nuestro viejo hombre y resucitar juntamente con Cristo. Amén. Dice el 10, y ahí es que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó que, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ¿qué dijo? Y por él me, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, ¿qué dijo? Produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera. Ahora fíjense, dice el 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas usted ¿qué es? Vendido al pecado. Porque lo que hago, ¿qué dice? No lo entiendo.
Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que dice que ¿qué? Si no hubiera sido por Jesucristo, aún Pablo se hubiese perdido. Y yo sé que en mí, dice, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cuántos a veces les cuesta trabajo hacer el bien? Por más que quieres, te cuesta trabajo, ¿verdad? Cuesta trabajo hacer el bien. Por eso a Pablo aquí nos está haciendo una reseña. La ley del pecado, la ley del que dio Dios. Y ahorita vamos a ver la ley de Dios. Y usted va a ver una diferencia entre la ley del pecado y la ley de Dios. Ahorita lo vamos a leer. De manera que yo no soy, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. Así que, fíjense, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal, ¿qué dice? ¿De qué ley estaba hablando? Del pecado. Fíjense, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y este es el clave, el 23. Pero veo otra ley. ¿Qué quiere decir? Que está hablando de dos leyes en mis miembros, que se rebela contra la ley de ¿qué? Que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Fíjense, él hablaba de dos leyes. El 23 es clave, aquí lo entendemos cuando él habla de dos leyes. La segunda ley de Dios, los mandamientos. Amén. Y habla otra ley aquí, que habla la ley de la gracia. Y usted va a decir, habla de la ley de la fe. Y ahorita lo vamos a ir adelantito. Amén. Romanos 7:6 dice, ahí vamos a regresarse un poquito para entender esto. Pero ahora estamos libres de la ley. Amén. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. ¿Cuántos vivían sujetos a la carnalidad? ¿Cuántos vivían sujetos al pecado? De modo, y usted a lo mejor no se daba cuenta, dice aquí, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Esto quiere decir que te está llevando a la gracia. Hoy tú y yo estamos aquí por gracia. Amén. Dice Gálatas 5:24. Aquí ahora debes de morir. Amén. Gálatas 5:24. Lo vamos a entender un poquito más. Gálatas 5:24. Dice la palabra de Dios. Pero los que son de Cristo han crucificado ¿qué? Con pasiones y deseos. Amén. ¿Sí, hermano? Sí, amén. Vemos aquí una reseña amplia. Porque antes ellos necesitaban la ley. Amén. Pero tuvo que venir Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, y por Él tú y yo ahora podemos ser justificados. Amén. No podemos ser justificados por nosotros mismos, ¿sí? Por tus obras, sino por la fe que tú tienes en Dios. Amén. Dice aquí el 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Romanos 3. 23 al 27 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora viene el 24, siendo justificados gratuitamente porque mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. A quien Dios puso como propiciación, ¿por medio de qué?
de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar ¿en qué tiempo? Diga conmigo, en este tiempo, su justicia, a fin de que Él sea ¿quién? Y el que justifica al que es de la fe, ¿de quién? De Jesús. Ahora dice el 27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Que destruida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de ¿qué? Esa ley de la fe se refiere a la gracia. Amén. Esa ley de la fe es la gracia. ¿Ok? ¿Sí quedó claro, hermanos? Por eso Pablo nos empieza a hablar desde antes que hay una gran diferencia. Ellos eran justificados a través de lo que hacían en la ley. Amén. Ahora, nosotros somos justificados por medio de ¿quién? De Jesucristo. Amén. ¿Por qué no hablas un poquito para los nuevos qué significa la gracia? Ok, la gracia dijimos que es un don ¿qué? Un don no merecido. Amén. Digamos, esa gracia es un regalo de parte de Dios. Amén. Para que tú hoy puedas estar tan solo aquí. O sea, en el Antiguo Testamento, en la ley, ellos vivían bajo la ley, o sea, bajo reglas, por decirlo así. Ellos tenían que cumplir requisitos para ser perdonados. Tú y yo, entregándole la vida a Jesucristo y a través de la muerte de Jesucristo, amén, somos salvos. ¿Por qué? Por gracia. Amén. ¿Sí? Ahora esa gracia no te da derecho a pecar deliberadamente. Amén. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Esa gracia no te da derecho a estar pecando. ¿Por qué? Porque ya soy salvo. No. Porque vimos anteriormente que la salvación se puede o no se puede perder. Sí se puede perder. Amén. La gracia no. La salvación sí. La gracia Dios nos la dio para tú y yo, aún tú estés pecando y vengas una y otra vez, el Señor por gracia te reciba. Antes no podía entrar cualquiera a la presencia de Dios. Ahora tú y yo podemos estar en la presencia de Dios por gracia. No cualquiera podía llegar hasta el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, en el tabernáculo. Ahora tú y yo por gracia podemos llegar ante la presencia de Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, nosotros por gracia estamos hoy aquí. Amén. Al pecar hemos sido tú y yo destituidos de la gloria de Dios. Dios en su amor, dice el inciso B, envió a Jesús a morir ¿por quién? Por nosotros. Dígalo conmigo, por mí. Por mí. Amén. Juan 3:16, este es un versículo ya que todos se lo deben de saber de memoria. A ver, dijo Juan Mesía, a ver, dímelo. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Jesucristo para salvar. A ver, otra vez, a ver. Porque de tal manera, a ver, dígalo, a ver, búsquenlo. Ahí está. Que ha dado a su Hijo unigénito para que, ¿qué? Todo aquel que ¿Cree? Diga conmigo, para todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga. ¿Y qué es creer? Creer es fe. De eso habla la palabra de Dios. De eso hablaba Pablo. Amén. Por algo tuvo que venir Jesucristo. ¿Para qué? Ser ese mediador. Amén. Inciso C, yo reconozco. ¿Cómo se da la justificación? Bueno, reconociendo sinceramente mi necesidad de salvación. ¿Cuántos necesitan ser salvos? Amén. Todos.
Nomás, a ver, ¿cuántos necesitan ser salvos? Amén. Bueno, allá creo que ya se quedaron, ¿verdad? En el rapto. Todos necesitamos ser salvos. Sí, amén. Amén. Dice segunda de Timoteo 2:22. Cuando alguien reconoce que vive en un error, rectifica. Ya conmigo, rectifica. Rectifica. Dice aquí segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue ¿qué? La justicia. La justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan. Al Señor. Amén. O sea, yo reconozco sinceramente mi necesidad de salvación y huyo. Diga conmigo, huyo. ¿A dónde vas a huir? Dice aquí, a la justicia de Dios. Por fe, creer en Dios. O sea, Dios nos pone a través de Jesucristo, nos da una opción a rectificar, a conocerle y a rectificar, a creerle, para ser justificados. Amén. ¿Sí? Puedes irte caminando de rodillas de aquí a la basílica, pero si no le reconoces, si no reconoces tu necesidad y no le reconoces, Jesucristo no te justifica. Amén. Debes de rectificar. Dice aquí, huye también de las pasiones juveniles. Y va a decir, yo no soy joven. Y sigue la justicia, la fe, amén, el amor y la paz. Aquellos que han venido y reconocido a Jesucristo, quiere decir que son justificados por medio de Jesucristo. Amén. Entonces debes de reconocer tu necesidad. ¿Cuántas cosas hay afuera que son difíciles? ¿Cuántos reconocen que allá afuera está difícil la vida? Sí, amén. Dice aquí, huye, reconoce que necesitas la salvación. Amén. Sí, amén. El de confesar a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 13. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ahora viene algo, no nomás es confesar, dice, y creyeres en qué, En tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué? serás salvo. Dile a tu hermano, serás salvo si crees en Jesucristo. Sí, amén. Porque con el corazón se cree para justicia, pero muchos dicen, yo creo en Dios, pero no lo confiesan. Amén. ¿Sí? Sí, amén. Yo creo en Dios, pero no le reconocen como su único Salvador. Yo creo en Dios, pero hace lo contrario. Aquí dice la palabra, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que le invocar el nombre del Señor, ¿qué? Serás salvo. Pero aquí hay algo, tiene que ir junto la justicia, y van juntas la justicia con la salvación. Amén. Amén, hermanos. Sí, amén. Inciso E, Dios hace válida la muerte sustitutoria en Cristo. ¿En quién? En mí. O sea, Jesucristo vino a pagar por ti y por mí. Sí, amén. Gloria a Dios. Amén. Sí. Lo que tú y yo nos tocaba, Él vino a pagarlo. Él vino a saldar toda deuda. Amén.
¿Sí, hermanos? Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, ¿quién es el que no conoció pecado? Jesucristo. Por nosotros lo hizo ¿qué? Pecado. ¿Sabe por qué dice eso? Cuando Él se subió a la cruz, todo pecado de la humanidad cayó sobre Jesucristo. Aún hay una parte donde Él dice, Abba Padre, ¿qué? ¿Por qué qué? Porque a Dios no le gusta el pecado. Amén. Se apartó y dejó a su hijo ahí en la cruz. Lo aborreció. Diga conmigo, lo aborreció. Amén. Amén, hermanos. Entonces dice, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? Justicia de Dios en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Amén. No pudo haber otra manera mejor que Él venir y darse por nosotros. Amén. Amén, hermanos. Gálatas capítulo 3, versículo 11 al 29. Dice la palabra de Dios, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice que el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros ¿qué? Maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, fíjense qué hermoso es esto, marquen el 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre una vez, ¿qué dice? Nadie lo invalida ni, escúchelo bien, nadie lo invalida. El G12, ¿qué es lo que hace? Lo invalida. Y aparte dice, y le añade. Y aquí dice, ni le añade ni lo invalida nadie. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de quién. Y a tu simiente, la cual ¿quién es? Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, ¿no qué? Para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Quién era esa promesa? Jesucristo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Amén? Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios, ¿qué dice? Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. ¿Qué dice? En ninguna manera, porque si la ley nada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Ahora viene el 22, dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en quién fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo ¿qué? Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados. ¿Por qué? Por la fe. Pero vendida la fe, ya no estamos, ¿qué dice? Bajo ayo.
pues todos sois hijos de Dios por la fe en quién. Otra vez lo voy a decir. En Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Sí, amén. ¿Para quién fue todo esto? Dile a tu hermano, fue para nosotros. Sabía que tú y yo lo íbamos a necesitar. Amén. Necesito hacer algo para alcanzar la justificación. Romanos 3:28. Aquí Pablo engloba todo lo que les estaba diciendo. Amén. Luego aquí dice Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de ¿qué? De la ley. Amén. Imagínense que en estos tiempos tú y yo tendríamos que hacer todo lo de la ley. Decía por ahí un hermano, hasta tan solo en el diezmo, decía, creo que se quedaría como en 2 por lo que pasó, ¿verdad? Conocemos la historia de quiénes cayeron por guardarse lana. A ver, pastor, ayúdeles, ¿quién fue? Ananías y Zafira. ¿Qué hicieron? Vendieron Sus tierras. y ellos tenían que llevarlo todo, más en cambio dijeron, wow, es mucho mejor. Presentamos ahí un cachito. ¿Y qué pasó? Murieron. Por eso les digo, un sacerdote, si llegaba hasta el lugar santísimo y andaba en pecado, tenía algo, caía muerto. De hecho, los judíos que todavía no creen en la venida de Jesucristo están volviendo a hacer sus celebraciones antiguas de la ley. Exacto. Pero aquí la palabra rectifica, tú y yo ya no vivimos bajo, ¿qué? Para la ley. Sino por gracia. Amén. ¿Sí? Y aquí lo cierra. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de qué. De la ley. Para que nadie ¿qué? Lo voy a añadir en el otro versículo. Para que nadie Se gloríe. para que nadie Gloríe. si no es por fe. O sea, quiere decir que a Dios a todos nos ve igual. Nos da las mismas oportunidades, porque todos somos hombres, todos somos carne. Amén. El que solo es necesario creer. Santiago 5:15. Estos versículos son muy conocidos. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, ¿qué? Le serán perdonados. Romanos 3:21. Romanos 3:21 al 26 dice la palabra de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los quienes. Por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Alguien que vive bajo la gracia entiende esta parte, hermanos. Le voy a decir algo. Alguien que vive bajo la gracia entiende esta parte. Lo que decía un papá es muy importante la otra vez cuando hablaba de los diezmos. Que en ningún capítulo vas a encontrar en el Nuevo Testamento que diezmes. ¿Por qué? Porque ya lo sabían. Jesús era judío, él diezmaba. Lo mismo bajo la gracia. Tú ya no tienes que pecar. ¿Por qué? Por convicción y por amor a Dios. Eso es vivir bajo la gracia. Hay que saber vivir bajo la gracia. Amén. ¿Sí, hermanos? Dice aquí la palabra de Dios, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en quién. Porque no hay diferencia. Por cuanto, dígalo conmigo, por cuanto todos y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justos. Y fíjense esta parte. Esto Jesucristo
Se lo da hoy a usted. Siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia, mediante la redención que es ¿en quién? Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, Él ya quitó su pasado. Diga conmigo, Dios ya borró mi pasado. Dios ya quitó mis pecados. Ahora le toca a usted saber vivir bajo la gracia. Sí, amén. Ya no peque más por amor a Dios, Sí, amén. por convicción propia. Amén. Sí, amén. Dice el 26, con la mira de manifestar ¿en qué tiempo? En este. ¿Para quién fue? Para nosotros. Su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. ¿Cómo opera la justicia? Por medio de Jesucristo, creyéndole. Amén. Ya lo creo. Ahora fíjense, lo creo hasta que lo vivo. No puedo decir que lo creo si no lo vivo. Lo voy a volver a decir. Lo creo hasta que lo vivo. No puedo decir que lo creo si no lo vivo. Amén. Romanos 5:1. Lo voy a volver a repetir esta parte, apúntenlo. Lo creo hasta que lo vivo. No puedo decir que lo creo si no lo vivo. Lo creo hasta que lo vivo. No puedo decir que lo creo si no lo vivo. Amén. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? ¿Qué debemos de hacer para que opere la justicia? ¿Cómo opera por medio de qué? De Jesucristo. Amén. No vas a llegar ante el Padre y no vas a decir, vas a ser menos a Jesucristo. Y si no lo aceptaron, no va a llegar la gente y va a decir, pero yo fui un buen hombre. Mira, aquí dice la palabra, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay gente que piensa eso, que se va a ir al cielo, que va a estar con Dios porque no hace daño a nadie. Pero mientras no reconozcan a Jesucristo, no van a llegar ante el Padre. Fácil. Amén, hermanos. Hechos capítulo 13. De 38 y 39. Dice la palabra de Dios: ¿sabéis pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado ¿qué? Todo aquel que cree. ¿Amén? ¿Sí, hermanos? Sí, amén. Es justificado todo aquel, dígalo conmigo, es justificado todo aquel que cree. ¿En quién? En Cristo. ¿Cómo opera la justificación? Yo la vivo. Amén. Santiago 2:20. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Ahora va a decir, entonces, no, que no era por obras. Ok. ¿Cómo vivo esta parte? La vivo haciendo obras. Ahora, las obras no te van a salvar, pero tienes que hacer obras. Sí, amén. Ahora, yo te voy a decir dos tipos de obras. No las obras, escuche bien esta parte. Una cosa son las obras de la fe y otra cosa son buenas obras. ¿Entendió esta parte, hermano? Una cosa son las obras de la fe,
¿Qué es una obra de la fe? Creer es una obra de la fe. ¿Qué hacer una buena obra? Ahorita vamos a entrar al siguiente punto. Entonces, ¿cómo vivo la justificación? La vivo haciendo obras. Tengo que hacer obras. ¿Sí? Porque sin obras dice que la fe, ¿qué es? Está muerta. Es muerta. Tengo que hacer obras por fe, por la fe, obras de fe. Amén. El justo, dice la palabra de Dios, que por su fe vivirá. Habacuc 2:4. Quiero que vayamos para que usted lo vea y diga, Habacuc 2:4. Dice la palabra de Dios: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, diga conmigo, mas el justo. ¿Cuántos justos hay en este lugar? Somos justos por medio de Jesucristo, porque tú y yo creemos en ¿quién? Jesucristo. ¿O cuántos no creen aquí en Jesucristo? Digo, con la palabra está clara. Si tú no crees en Jesucristo, no vas a ser justificado. Debes que creer en Jesucristo para ser justificado. Mas el justo, escúchelo, por su fe vivirá. Esa es una obra. Amén. Romanos 1:17. Fíjense. Romanos 1:17. Dice la palabra de Dios: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Se revela por fe. ¿Y para qué? Para tener fe. Como está escrito, mas el justo, lo vuelvo a repetir, por la fe Vivirá. Estaba hablando de Habacuc. Amén. Aquí el Nuevo Testamento hablaba del Antiguo Testamento, de lo que ya se había dicho. El justo por la fe vivirá. Pero esa fe es muerta si tú no haces obras. Una obra de fe es venir aquí a la iglesia. Otra obra de fe es dar tu diezmo y creerle a Dios. Otra obra es dar tu ofrenda a Dios. Las obras de parte de Dios espirituales son más grandes que las obras naturales. Eso está más que claro, hermanos. Son mayor impacto. Amén. Si tú empiezas a vivir haciendo las obras de fe, tu vida va a cambiar totalmente. Amén. ¿Puede ser desechada la justificación? Sí. Fíjese, aquí viene la parte. Mi propia buscando, ¿qué dice? Mi propia justificación por mis. ¿Ya vio la diferencia? Una cosa son obras de fe y otra cosa son buenas obras. Ay, la ayudé a pasar a una viejita. Esa es una buena obra, a la calle. Y ya vio que las obras de fe van más allá. Las obras de fe van más allá. Diga conmigo, las obras de fe van más allá. Son sobrenaturales. Muchos no lo entienden, pero usted y yo lo debemos de comprender. Y lo debemos de hacer, lo debemos de vivir. Amén. Hermanos. Sí, amén. Ahora, ¿puede ser desechada la justificación? ¿Sí? Sin tomar, dice, en cuenta la obra de la cruz. Filipenses capítulo 3. Versículo del 8 al 10 voy a leer. Y ciertamente aún estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Perdón, y ciertamente aún estimo. ¿Quién está hablando? Pablo. Todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y dice, y lo tengo para ganar a Cristo
y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. O sea, ¿qué estaba diciendo él? No mis conocimientos, no lo que sé, me va a salvar. Él entendió que tenía que apartar esa parte. Amén. Hacerlo menos, ¿por qué? Porque las cosas de Dios van más allá. Amén. Las obras de Dios van más allá y están a nuestro alcance. Amén. Pero si tú las haces, van más allá de un gracias. ¿Sí me explico? ¿Sí, hermanos? Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. O sea, él era, dice que era ¿qué? A ver, los que hemos estado acá. ¿Él qué era? Romano. ¿Y qué más era? Judío. O sea, él por obras pudo haberlo hecho, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero más sin en cambio todo eso lo hizo a un lado, porque él entendió la parte de la fe y de la gracia. Los tiempos. Él entendió que tenía que ir más allá de su conocimiento humano, de sus obras humanas. Amén. ¿Sí, hermanos? Dice aquí, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su redención y la participación de sus padecimientos llegaron a ser semejantes en su muerte, en él, en su muerte. Amén. Ahora, aunque él dice aquí en el 10, a fin de conocerle y el poder de su redención y la participación, esta parte es muy importante, por eso quise leer hasta el 10, de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él. ¿A quién? A Dios. ¿Quieren que Jesucristo no padeció? Tan solo en la cruz. Pero fíjense qué tan importante es vivir en la justicia y tomar esa justificación de parte de Dios y vivir en esa justicia y ser justo. Fíjense, dice, Pablo entendió lo que el justo gana. Muchos son, dice, los afligidos en Salmos 34. Vamos a leerlo, quiero que lo lea. Cómo Pablo esta parte lo entiende, y voy a regresarme porque son versículos que hablan de la justicia y de ser justo. ¿Cómo tiene que vivir un justo? Salmo 34. Amén. Versículo 17 al 21 dice la palabra de Dios: claman los justos y Jehová oye. Esto lo entendió Pablo. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Él entendió. Dice, si yo no hago a un lado esta parte, amén. Estoy hablando de la justificación de parte de Dios, no por obras. Vea cómo se vive cuando alguien vive esta parte. Claman los justos y Jehová, ¿qué dice? Oye, y los libra de todas, ¿qué? Sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchos son las aflicciones de quién, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Él guarda, fíjense cómo dice esta palabra, él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y a los que aborrecen al justo, ¿qué dice? Serán condenados. Pablo entendió todo esto. Amén. Amén, hermanos. Sí, amén. Fíjense el Salmo 37, 16. Vamos adelante. Mejor es lo poco del justo. Pablo quiso a un lado todo, menguó para que creciera Jesucristo en él, el Espíritu Santo en él. Dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos, ¿qué? Pecadores. Amén. ¿Quieres ser justo? ¿Quieres ser justo, hermano?
Dice aquí, cada vez que tú pecas, cuando alguien peca con conocimiento, no está tomando en cuenta el sacrificio de Jesús en la cruz. Amén. Entonces, vamos adelante. Dice Salmo 37, 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán, ¿qué? Para siempre sobre ella. Ahora el 75:10, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será, ¿qué? Exaltado. Será exaltado. 75. Ahora, dice aquí que puede ser desechada la justificación sin tomar en cuenta la obra de la cruz. ¿Cómo puedo hacer esto pecando? El justo el día que pecare no podrá vivir por su justicia. Ezequiel 33, 12. ¿Cómo puedo hacer al menos el sacrificio de Jesús pecando? Ezequiel 33, 12 dice la palabra de Dios: y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir, ¿qué dice? Por su justicia el día que pecare. Amén. Sí, amén. Cuando alguien peca con conocimiento, está tomando el menos el sacrificio de la cruz, el menos el sacrificio de Jesús en la cruz, perdón. Amén. ¿Cómo puedo desarrollar la justicia en mi vida? Por la fe. Santiago 5:15. Amén. Santiago 5:15 dice la palabra de Dios: y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Cuál es esa oración de fe? Cuando alguien recibe a Jesucristo por la fe, amén, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puedo desarrollar la justificación en mi vida haciendo las obras correspondientes a qué? A la fe. ¿Ya vio la diferencia? Correspondientes a la qué? A la fe. Por eso les decía hace rato, no es lo mismo las obras de la fe que buenas obras. Yo puedo hacer buenas obras de caridad si quieres o algo, pero eso no me va a salvar. Tengo que hacer buenas obras de fe. Es lo que va a hacer que la fe viva, que la fe crezca. Amén. ¿Sí, hermanos? Sí, amén. Santiago 2:20. Dice la palabra de Dios: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras, ¿qué es? Muerta. Muertas. Santiago 5:16. Ahora fíjese lo que hace cuando tú haces obras. 5:16 dice la palabra de Dios: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Esa es una obra de fe, orar unos por otros. Amén. Para que seáis sanados. La oración eficaz, ¿qué dice? Del justo puede mucho. Ahora fíjese el 18 al 20, dice: y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y a la tierra produjo ¿qué? Fruto. Si tú haces obras, va a dar fruto. Amén. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá
multitud de qué? De pecados. Ahora fíjese, Proverbios 11:30. Fíjese lo que dice Proverbios 11:30. Dice la palabra de Dios: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas ¿es qué? Es sabio. Amén. ¿Sí, hermanos? Sí, amén. Romanos 6:13. Amén. Dice la palabra de Dios: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos, ¿de qué? De entre los nuestros, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Y el inciso C dice: Dios ya preparó esas buenas obras de justicia. Efesios 2:10. Dice la palabra de Dios: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios, escúchalo bien, preparó de antemano para que anduviésemos. ¿En qué obras? ¿Obras de qué dije? De fe. Amén. Amén, hermanos. Cuando usted y yo entendemos esta parte, Dios nos justifica y nos llama justos. Pero cuando Él nos llama justos, debemos de, digamos, vivir la justicia y vivir como justos. ¿De qué sirve la justicia o la justificación, perdón, si no vivimos lo que nos corresponde hacer? Fíjese, Proverbios 10, y voy a cerrar con estos versículos para que me entienda un poco más. Proverbios 10, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios. Aquí está la diferencia. Hay bendiciones cuando nosotros vivimos en esa justicia. Dice la palabra de Dios: hay bendiciones sobre la cabeza del justo. ¿Quiénes son los justos? Pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será Bendita. mas el nombre de los impíos se. Ahora vaya al 11, dice: manantial. ¿Qué tiene que ser su boca? Manantial de vida. Es la boca del. Justo. Pero violencia cubrirá la boca. De los impíos. 16. Ahí mismo. La obra del justo es. Para vida. ¿Para qué es? Para vida. Mas el fruto del impío es para Pecado. pecado. 20. Plata escogida es la lengua del justo. Oh, qué hermosa palabra. Mas el corazón de los impíos es Como nada. como nada. 21. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta. 31, hermano. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. 32. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos, ¿qué habla? Perversidad. Proverbios 15, 16. Vamos adelante. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran, ¿qué dice aquí? Tesoro. Que el gran tesoro donde hay Turbación. turbación. Ahora fíjese el 15:6, perdón, 15:6 dije, no, ese no es. En la casa del justo hay gran provisión, amén, pero turbación en las ganancias del impío. Ahora mismo, ayer 28, dice la palabra de Dios: el corazón del justo piensa para responder,
mas la boca de los impíos derrama malas malas cosas. Salmo 37, 30. Muchos dicen, ya porque ya me justificó, ya hago lo que quiero, ¿no? Salmo 37, 30. Dice la palabra de Dios, la boca del justo habla sabiduría y su lengua, ¿qué habla? Lo que recibiste. Proverbios 27, y con ese termino. Camina en su integridad el justo, sus hijos son, fíjese la bendición. Cuando usted aceptó a Jesucristo, Él lo justificó y lo llamó justo. Diga conmigo, justo. Usted es justo por medio de Jesucristo. Él justificó todo, pagó todo por usted. Amén. Gloria a Dios. Y aquí viene la bendición, camina en su integridad el justo. Ahora viene la palabra bendición, sus hijos son dichosos después de él. Amén. Gloria a Dios. Se rompe todo pecado y el Señor te trae a bendición. Gloria a Tu Dios. simiente, nosotros somos simiente de quién dijo? Abraham. ¿Sí? Y tú y yo tenemos que recibir esa heredad. A través de Jesucristo se cumplió todo pacto. Amén. Y Él nos justifica a ti y a mí. Es una bendición que Jesucristo haya venido a morir en esa cruz y resucitado, porque no se quedó ahí colgado. Resucitó al tercer día y nos dio victoria. Amén. Él nos justifica, hermanos. Él te ha justificado. ¿Qué tienes que hacer tú? Vivir como justo y vas a recibir bendición. Así como la salvación se pierde, yo creo que tú y yo debemos que tomar como hijos de Dios en cuenta el sacrificio que Jesús ha hecho por nosotros y vivir verdaderamente el evangelio de Jesucristo, hermanos. No podemos agarrarnos de que somos salvos, tenemos la gracia de Dios, ya somos justificados y vivir como cristianos, como queramos. Si tú y yo vivimos como lo que somos, va a venir una bendición sobre tus hijos, Amén. sobre tu descendencia, sobre tu familia. Amén. Sí, amén. Si tú algún momento no le entregaste tu vida a Dios completamente, ¿sabes qué es entregarle a Jesucristo tu vida completamente? Te lo digo, despojarte de lo que tú eres todo. Todo. Tus pensamientos, tu sentir, tu forma de ser, quitar orgullo, quitar cosas que a veces nos estorban. Si recibimos la justicia de Dios, tenemos que vivir como justos. Hay una gran bendición vivir como justos. Hay una gran bendición, hermanos. Tú y yo fuimos justificados. Hay que vivir justamente, hermanos. Hay que vivir esa parte, hay que tomarla en cuenta. No podemos vivir sin tomar en cuenta esta parte. Amén. Somos salvos, sí. Somos justificados, sí. Pero hay que vivirlo. Si eres salvo, vive libre de pecado. Si eres justificado, cambia. Vive como justo. Amén. Y créeme que Dios te va a bendecir mucho más de lo que te ha bendecido. Ponte de pie, hermano. A veces pensamos, este lugar, por eso es un lugar. Yo hablo así porque Dios cuando te habla, ¿verdad? Y Dios da oportunidades día con día. Yo creo que este tiempo Dios lo da siempre también para que tú y yo reflexionemos. No nos agarremos la palabra y la guardemos y ya, sino reflexionemos en lo que hemos aprendido y lo vivamos. ¿De qué sirve tanto si yo no lo vivo?
¿De qué sirve que Dios nos llene? ¿De qué sirve que Dios traiga alimento si no lo como? ¿De qué sirve? Usted quédese sin comer y se va a desnutrir. Pero la palabra Dios la ha traído para que tú y yo no las comamos, la vivamos, la entendamos. Amén. Y tomar en cuenta lo que hace Jesucristo, o lo que hizo Jesucristo. Digo, lo hace porque hasta esos tiempos lo hace. Sí, amén. Si no fuera por la gracia de Dios, tú y yo no estaríamos aquí. Si no fuera por Él, tú y yo no estaríamos aquí. Yo sé que todos ustedes, así como yo, estamos en este lugar porque necesitamos de esa justificación, porque necesitamos de esa salvación. ¿Cuántos necesitan la salvación? Amén. Por eso estamos aquí. Y estamos porque tenemos la convicción de que somos salvos en Él, de que tenemos justificación. Pero yo te invito hoy a que cierres tus ojos y medites esa palabra. ¿Verdaderamente estoy tomando en cuenta el sacrificio de Jesús? ¿Verdaderamente yo lo estoy tomando en cuenta? ¿Verdaderamente yo lo estoy viviendo? ¿Verdaderamente yo estoy viviendo y estoy valorando todo lo que hizo Jesucristo en esa cruz? Porque a Él no le importó, déjame decirte, a Él no le importó. A Él no le importó que a veces nos olvidemos de Él. Él sabía que a lo mejor tú y yo íbamos a tener altibajos. Él sabía que tú y yo íbamos a tener a lo mejor altas y bajas, y que a lo mejor a veces ni nos íbamos a acordar de Él, que a lo mejor hasta nos íbamos a despertar días, iban a pasar los días y sin siquiera un día darle gracias por la vida a Dios. Pero a pesar de todo, Él dio su vida por ti y por mí, y sufrió